Les saludamos con muchísimo gusto. En esta ocasión estamos listos en Creciendo en la Palabra para estudiar la lección número 5, Jesús como el gran maestro. ¿Saben una cosa? Que una de las prioridades en el ministerio de Jesús precisamente fue la enseñanza, y a lo largo de su ministerio vamos a encontrar diferentes maneras, diferentes facetas de Jesús como ese gran maestro. Y por supuesto que nos vamos a gozar y vamos a disfrutar demasiado el estudio de esta lección número 5. Quiero compartir contigo, con cada uno de ustedes, los 3 puntos donde nosotros estaremos analizando la lección. El primero, una obra maestra, una obra de enseñanza. El segundo, el método de enseñanza. Y el tercero, efectos de la enseñanza. Así que, por favor, acompáñenme para que podamos hacer esta oración y entonces dar inicio con el estudio. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, queremos agradecerte en este momento por todas tus bondades y queremos suplicar tu bendición para que al estudiar y analizar esta lección podamos recibir tu dirección, Señor, y que tu iglesia sea grandemente bendecida también. Acompáñanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con el estudio de la lección número 5, Jesús como el gran maestro. Nos acompaña el pastor Alejandro Medina y el pastor Abraham Ramírez, como en este trimestre nos han acompañado. Así que nos llena de felicidad y vamos a dar inicio, porque conocer a Jesús desde la perspectiva de maestro en esta faceta seguramente tiene grandes enseñanzas, pastor. ¿Por qué motivo Jesús se presenta como un maestro? ¿Qué hay detrás de esto, pastor? En realidad, el Señor Jesús viene a enseñarnos cómo es el Padre, porque Satanás, durante su rebelión, desde el momento de su rebelión y su estancia en este mundo, ha distorsionado el carácter de Dios delante de los seres humanos. Muchas de las características de Satanás, hay gente que se las atribuye al propio Dios. La injusticia, la crueldad, la incomprensión que algunos dicen que Dios tiene o puede tener, en realidad son rasgos de Satanás, que corresponden al perfil del diablo. Y esa lucha por destruir la imagen de Dios en el ser humano es precisamente la función de Satanás, y destruir el carácter de Dios delante de nosotros. De manera que hoy, pues, y a lo largo de la historia, mucha gente ha visto a Dios como un enemigo, lo ha visto como un ser malvado, incluso lo ha negado, que no existe, entonces alguien tenía que venir a mostrarnos cómo es verdaderamente Dios. Alguien tenía que venir a mostrarnos cuál es la naturaleza del carácter de Dios, pero de una manera ya no como un mensaje como el de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora tenía que ser de manera viva, clara, encarnada, como dice el apóstol Juan. Tenía que venir a revelarnos al Padre. Correcto. ¿Cuán relevante es eso, pastor? Es importantísimo, pastor. Ellen White dice que este mundo estaba en tinieblas porque se comprendía mal a Dios, ¿no? Así que entonces el Señor Jesús vino con esa misión de revelarnos cómo es el Padre. ¿Y por qué Él? Porque es la misma sustancia, ¿no? Dice, es el resplandor de su gloria, ¿sí? Es la imagen de su sustancia. Es decir, el Señor Jesús es coeterno con Dios, existe desde un principio con el Padre, y entonces el único que ha visto, que ha conocido plenamente cómo es el Padre, pues es el Hijo, es Cristo Jesús. Sí. Así que Él vino con esa misión de enseñarnos, de decirnos en verdad cómo es el Padre, ¿no? Por eso es que en 2 Corintios 4:4 creo que es lo que pasa en este mundo.
Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Ok? Así que este mundo está cegado, ¿no? No ve la gloria de Dios. El Señor Jesús vino a revelar la gloria de Dios, y la gloria de Dios es su carácter. ¿Sí? ¿Y dónde se manifestó la gloria de Dios? En un punto máximo, en la cruz. En la cruz se reveló la gloria de Dios, que es el carácter de Dios, que es amor. ¿No? Así que qué bueno que tenemos a este Maestro Celestial que nos vino a enseñar la gloria del Padre. Y pastor, revelar al Padre tenía que ser de forma genuina, transparente, auténtica. Cualquiera podría haberse confundido o elegir una forma errónea, pero esto es algo contundente, irrefutable, pastor. En realidad, hubo otros Ujú. antes de Jesús que vinieron reclamando ser el Mesías. Incluso ahí se mencionan en la Biblia. Bueno, es que antes vino otros y un tal, vino este y aquel. Pero Jesús, la función de Jesús, la función pedagógica de Jesús, tenía que ver con enseñar quién es Dios, que hace a través de todas sus actividades, sus acciones, sus parábolas, sus enseñanzas desde las más simples, con los niños, con las mujeres, con los rechazados de la sociedad. Es decir, nos enseñó y nos mostró cómo es el Padre, cómo es el Padre. Y el término revelación, en griego es apocalipsis, tiene que ver con descorrer un velo. Tiene que ver con mostrar cómo es en realidad Dios, porque antes no lo habíamos visto. Antes podemos pensar muchas cosas acerca de Dios en ese momento. Ahora, hoy en el siglo XX, ¿sigue siendo Jesús el mejor medio de entender la naturaleza de Dios? Yo creo que sí. Claro. Cuando leemos los evangelios, cuando leemos la vida de Jesús, pues él mismo dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. No hay una forma mejor de conocer la naturaleza de Dios que a través de Cristo, sino a través de Cristo. Creo que al estudiar su vida, su resurrección, su muerte, su ministerio, podemos entender que Dios es muy diferente de lo que pensamos. Por eso a los fariseos les chocaba tanto. Por eso la mayoría, y esto no es un buen dato, de los líderes espirituales del tiempo de Jesús lo rechazaron. Porque es posible que hoy también muchos líderes espirituales tengan un concepto equivocado de Dios. Y cuando estudian a Jesús o cuando leen acerca de Jesús, pues choca ese concepto con lo que ellos creen. Correcto. Y Pastor Abraham, el discípulo amado Juan hace una descripción maravillosa, la manera tan categórica, auténtica, no utiliza expresiones tímidas ni limitadas, dice la lección, ¿no? Sino que lo proyecta de una forma contundente, pastor. Contundente y grandiosa, pastor, ¿no? Presenta a Jesús como el personaje que está desde el principio con Dios, que existe desde el principio con Dios. Dice 1.1, San Juan 1.1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Así que son iguales, el Padre y el Hijo son iguales, en carácter, en gloria. Así que entonces, en el versículo 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, el Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Así que como nadie ha visto a Dios, bueno, entonces vino el Señor Jesús, ¿verdad? Dice 1.14, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que vimos su gloria, ¿sí? Al venir el Señor Jesús, vimos sus acciones, sus palabras, sus actitudes, sus motivaciones, todo revelaba cómo es el Padre, ¿sí? Vino a decirnos exactamente
cómo es Dios. Dice aquí en el libro de la educación, página 76, Cristo vino para restaurar ese conocimiento que se perdió desde un principio cuando el hombre pecó. Ujú. ¿No? Vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Los dirigentes religiosos no manifestaban las obras de Dios por ningún lado, no mostraban amor, misericordia, ni fe, ni esperanza para con los demás. Vino a manifestar la naturaleza de su ley. ¿Sí? La ley era una carga puesta sobre los hombres que no podían llevarla, pero entonces el Señor Jesús vino, ¿verdad? Y entonces Él se agradaba de guardar la ley. El Señor Jesús vino a quitar el velo que se había puesto por el pecado, ¿verdad? Satanás había puesto esa cortina, el Señor Jesús vino, la quitó, y entonces podemos ver abiertamente la gloria del Padre. Gracias a Jesús que vino como maestro a revelarnos eso, ¿no? Y podemos concluir esta primera parte, esta primera sección, diciendo que la luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Cristo Jesús revelando al Padre. ¡Qué bendición! Y hermanos queridos, precisamente en la lección del día lunes, se nos hace un cuestionamiento cuando en la historia de Felipe él expresa, ¿no? Muéstranos, y la incertidumbre tal vez. Y la lección más importante es que seguramente esa expresión se nos fue dada para que cada uno de nosotros podamos hacer un autoanálisis. ¿Cuánto conocemos al Padre? En un momento regresamos, vamos a volver con la segunda parte, método de enseñanza. Quédense con nosotros y vamos a continuar con este estudio. Vamos a continuar con la segunda parte de este interesante estudio, el método de enseñanza de Jesús, y vamos a darnos cuenta que hay rasgos particulares en la enseñanza que Jesús realiza. Pastor Medina, ¿cuáles son esos rasgos? Bueno, en el ministerio de Jesús se observa que Él fue el más grande maestro que haya existido alguna vez. Y que al ver cómo se comportaba, se pueden sacar por lo menos 10 elementos básicos. Y el primero es que Jesús observaba a sus alumnos. Un buen maestro observa a los alumnos con mucha atención. Y Él observaba a Pedro, observaba a Juan, observaba al resto de los discípulos, porque no todos tenían las mismas condiciones, las mismas características. Y en la palabra de Dios, Él en realidad los observaba tanto que supo qué necesitaba cada uno. Pedro, pues con su lengua bastante, su lengua bastante apresurada, los demás, Él supo llegar al corazón de cada uno a partir de observarla. Un buen maestro tiene que observar a sus alumnos, tiene que conocer a sus alumnos, tiene que saber qué es lo que necesitan. En segundo lugar, un buen maestro convive con sus alumnos. Jesús convivió con sus alumnos. Hay maestros que dicen, no, bueno, pues yo doy la clase y me voy. Jesús andaba con ellos, Jesús hablaba con ellos, Jesús les planteaba, los provocaba, les planteaba perspectivas, y ellos podían comer con Él. Qué bien cuando un maestro convive con sus alumnos, se interesa por sus situaciones personales, se interesa por el aspecto emocional. No nada más es la materia. Enseñar impacta una vida, y Jesús se interesaba en la vida de ellos. Y en tercer lugar, la buena enseñanza se concentra en elementos esenciales. Los fariseos y los saduceos se andaban peleando por asuntos teológicos mal planteados. Discutían y peleaban y no se podían ver por supuestas discusiones teológicas. Jesús no andaba discutiendo ni peleando por temas, conjeturas, suposiciones y disparates teológicos de la época. Él se concentró en las verdades cardinales de la salvación. Y una enseñanza, una buena enseñanza, se concentra en elementos esenciales. Muchos maestros no lo entienden, que hay que enseñar
elementos esenciales cuando uno da clases, o en una casa, en un hogar, en una iglesia. Jesús se concentró en los elementos cardinales de la salvación. Y eso es sumamente relevante, pastor, porque en primer lugar hay que vivirlo, ¿no? Hay que, para tener un ejemplo, una enseñanza contundente, y Jesús, la lección de esta semana, nos presenta esa realidad, pastor. Sí, pastor, el pastor Medina habla acerca de que el maestro convive y tiene una relación con los demás. Porque sin duda alguna de las barreras que puede haber en la educación pues son las relaciones personales. No me cae el maestro, ¿no? O no le hacemos caso al alumno, ¿no? El apóstol Pablo trató de decirles a los filipenses que las relaciones personales eran importantes, siguiendo la actitud que tuvo el Señor Jesús con los demás, ¿no? Por ejemplo, Filipenses 2, del 1 al 4, habla acerca de esa relación que debemos tener nosotros en las iglesias o con cualquier otra persona. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna ternura y compasión, completad mi gozo, tened el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros, no mirando cada uno solo a lo suyo, sino también a lo de los otros. Había rivalidades, sin duda alguna, entre los discípulos que eran los alumnos del Señor Jesús. Sin duda alguna había rivalidades. Muchas de sus pláticas eran polémicas, pero ellos aprendieron del gran maestro. Y creo que aprendieron esa actitud que el apóstol Pablo le dice a los filipenses en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor Jesús mostró humildad, ¿sí? El Señor Jesús dice que Él estuvo dispuesto, estando en la situación de igualdad con Dios, no tuvo, ¿verdad?, como cosa de usurpación quedarse ahí, sino que se despojó a sí mismo, ¿sí? Tomando forma de siervo y hecho obediente hasta la muerte. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Señor Jesús se ponía en el plano de los estudiantes para después elevarlos, ¿sí?, a un plano más alto. Yo creo que eso es algo que los maestros deben de hacer, ¿sí? Equilatarse para entonces comprender a sus discípulos, comprender a sus alumnos y entonces elevarlos hasta una posición mucho más alta, ¿sí? Esa es una parte, yo creo, que el Señor Jesús hizo, y esa es la mente de Cristo Jesús. Humildad, ¿verdad?, para entender las necesidades de los alumnos. Correcto. Pastor Medina, ¿qué otras características podemos encontrar en la enseñanza de Jesús? Jesús enseñó con autoridad. Jesús enseñó con autoridad, y la misma gente lo reconocía, se maravillaba porque enseñaba con autoridad, no como los fariseos. Incluso la misma Biblia dice, ¿por qué? Porque Él no sembraba el pánico entre la gente, la incertidumbre, la dependencia malsana de sus maestros, ¿no? A los fariseos les gustaba que la gente los anduviera siguiendo, los buscara y dependiera de ellos. Sí. Un verdadero maestro no enseña a sus alumnos a depender de él. No anda sembrando incertidumbre, no anda sembrando el pánico, no trae a los alumnos estresados todo el semestre, metiéndoles el pánico y el temor de que no van a aprobar la materia, y el otro pues se comporta como si fuera un reyesuelo ahí en el aula. Eso no es enseñar. Jesús tenía autoridad, tenía poder, y lo hacía de manera sencilla. No hay nada mejor que la enseñanza sencilla, no llenando la mente con ideas confusas. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido maestros que de vez en cuando ahí te llenan, entras a la clase y sales más confundido? Y el maestro te dice, pues es que yo enseñé bien y tú no entendiste, ¿no? Pues eso no es así, ¿verdad? Por otro lado, la enseñanza brillante despierta admiración, respeto y lealtad de los estudiantes hacia los maestros. Los maestros tienen que ser gente admirada, los discípulos y la gente en general, dice, la gente se quedaba maravillada con
las enseñanzas de Jesús y la persona de Jesús. Y yo creo que también los maestros deben de ser los mejores modelos en la vida de los estudiantes. Una sociedad en la que no se aprecia al maestro, una sociedad donde el maestro es una figura tan devaluada, tan poco reconocida, es una sociedad que no tiene futuro. Las sociedades donde el maestro es reconocido en todos los ámbitos, incluyendo el económico, pues es una sociedad que tiene futuro. Pero cuando estamos poniendo a los jóvenes y a los niños en manos de figuras que tanto despreciamos, creo que nos estamos equivocando. Jesús fue una figura reconocida y apreciada por su grupo, por su gente. Y por otros actores, por supuesto que no. Por otro lado, los maestros no han de ser vistos como enemigos. Tanta gente los ve hoy así, especialmente de parte de los alumnos, sino como una influencia positiva. Una influencia positiva. El mismo Jesús dijo que todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma, pues no se mantendrá en pie. Es muy importante que no veamos, que la gente no viera a Jesús como un enemigo. Él venía a revelar al Padre. Un verdadero maestro no se puede ver como un enemigo. El maestro de matemáticas, el maestro de física, el maestro de literatura, no se puede ver como un ogro. Es un error. Estamos partiendo de una premisa equivocada. Uh-huh. Y un chico o un estudiante que ve a un maestro bajo una lente negativa, pues no va a aprender igual. No va a aprender igual. Y así que aprender no significa estar en pleito con el maestro. Estar en una batalla y en una lucha constante. ¿Qué es eso? El Señor Jesús nos enseña en su ministerio que el maestro no es un enemigo, hay que verlo desde una perspectiva positiva. Así fue que Él se mostró delante de sus discípulos. Hay otros elementos, Pastor Abraham, que pueden ser considerados en este gran ejemplo de enseñanza. Sí, Pastor, ya hemos visto que el Señor Jesús vino a revelarnos cómo es el Padre, y ya dijimos que Él primeramente mostró humildad, ¿no? De su estado similar al Padre, pues vino a ser semejante a nosotros y nos invita para que nosotros también podamos tener esa actitud de humildad y sencillez con los demás. Una de las cosas que también nos habla la lección, Pastor, que nos enseña el gran maestro, es la reconciliación, ¿no? A veces las relaciones humanas se rompen. Son complejas, ¿verdad? Los que llegaron a ser grandes amigos, a veces por algunas situaciones se rompe esa amistad. Pero el Señor Jesús nos enseña que precisamente Él vino también a eso, a reconciliarnos, ¿no? El mundo, la humanidad, cuando peca, pues le voltea la cara a Dios. No sigue sus indicaciones, no sigue sus enseñanzas, le voltea a la cara a Dios, no lo comprende, y entonces viene el Señor a revelarnos el carácter del Padre. Y nos dice, ¿verdad?, que el carácter del Padre es amor. Y entonces nos reconcilia. Reconcilia el Señor Jesús a el Padre con la humanidad, y entonces se pone un puente entre el cielo y la tierra, y el Señor Jesús es ese puente que une el cielo y la tierra. Uh-huh. Hay reconciliación. Y no tan solo eso, sino que nos dice que nosotros también somos agentes de reconciliación. Correcto. ¿Verdad? Hay personas que están peleadas con Dios porque se le entiende mal a Dios, porque no han tenido la revelación de Jesucristo en sus vidas. Entonces tenemos que llevarles a Jesús para que el Señor Jesús también les revele a ellos cómo es el Padre y puedan reconciliarse con Dios. Dios quiera que podamos nosotros también ser agentes reconciliadores. Esto es sumamente interesante porque estamos hablando de un perfil único, de un método infalible, Pastor Alejandro Medina. Seguramente habrá otros elementos. Bueno, es que Jesús sabía ilustrar sus enseñanzas. Las parábolas son métodos únicos de enseñanza que hasta el día de hoy nos siguen enseñando. Están tan bien hechas, tan bien relatadas, que nos recuerdan que un buen maestro debe ilustrar sus enseñanzas.
No nada más estar dictando, no nada más estar escribiendo, tienen que ilustrar. Enseñar es ilustrar. Y Jesús, nadie como Él para ilustrar las aves del campo, los peces del mar, y enseñar cómo se ganan almas, cómo se transforma el ser humano, cómo la mente puede ser impactada con el poder de Dios, poniéndole ejemplos de la naturaleza a los que ellos con los que ellos estaban familiarizados. Un maestro tiene que ilustrar, los padres tienen que ilustrar cada vez que le dicen a los hijos, mira hijo, es como esto, y empiezan a explicar y a hablar para los alumnos. También un buen maestro desafía a los alumnos. Jesús desafió a sus alumnos y les dijo, de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, va a hacer que este monte se mueva. Él los desafió. Un buen maestro desafía a los alumnos. Los tiene que desafiar. Llega un momento en la vida que uno le puede decir a un estudiante, mira hijo, tú podrías ser el mejor del aula o tú podrías ser mejor. Esas calificaciones no son para ti. Esfuérzate. Esfuérzate. Si tuvieras un poco más de tiempo podrías hacerlo mejor. El buen maestro estimula la participación. Me encanta Jesús cuando dice, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí está el maestro provocando. Ahí está el maestro propiciando la participación. Pues unos dicen que eres otros dicen que eres Elías, y vosotros. Gracias por continuar. Vamos a abordar la tercera parte de esta interesante lección, efectos de la enseñanza. Pastor Alejandro, evidentemente tiene que haber resultado, efecto. De pronto hay factores que se involucran, pero ¿cómo fue esto en la experiencia de Jesús? Bueno, los efectos impactaron al principio a gente que no nos esperaríamos, como unos pastores allí en el pueblo de Israel. Van a ser sus primeros alumnos y van a reaccionar de una manera muy positiva, van a recibir las órdenes de Dios, van a buscar al Señor Jesús y van a aprender y van a creer que es el futuro Salvador del mundo. Gente muy sencilla, gente que no sabe leer, gente que su formación en la cuestión espiritual es muy rudimentaria, pero ellos son los que van a aceptar a ser los primeros alumnos de Jesús y cuyas vidas van a ser impactadas. Imagínense nada más de ver el coro de ángeles ahí, qué privilegio ese, maravilloso. Los otros alumnos van a ser José y María, a pesar de que son sus padres, ellos van a aprender a conocer a Dios a través de ese niño. Eso es una cosa impresionante, impresionante. Qué sencillez de estas personas, de María y José, para en un niño, en el crecimiento del niño, ver al Mesías y al futuro Salvador de este mundo. Muy complejo eso, siquiera de analizar. Y por otro lado, decir que en este tiempo, una vez más, la historia se repite. Porque la gente que busca a Jesús, la gente que sigue a Jesús, muchas veces son las personas más sencillas. Y la gente que tiene una mayor educación, lamentablemente, no busca y no sigue a Jesús como en el tiempo del nacimiento del Señor. Los que sabían leer, los más preparados, los líderes del pueblo de Israel, pues lo rechazaron. Rechazaron su nacimiento, incluso lo quiso matar Herodes. Y hoy nosotros vemos que también mucha gente con muy buena preparación, muy buena educación, lo rechaza y uno que otro lo ataca y trata de destruir su mensaje. ¿Qué perspectiva tan extraordinaria, pastor? Aquellos hombres cuando entendieron cuando recibieron esa enseñanza, cuando vieron, fueron movidos a adorar al Señor, ¿no? Por ejemplo, son reacciones que se generan en las personas. Sí, pastor, se terminó diciendo el segmento pasado que todos podían aprender, ¿no?
Y ya el pastor habló acerca de los pastores, Ujú. gente sencilla, gente humilde. Pero el evangelista Mateo nos habla de gente entendida, sabia, los magos de Oriente, los sabios de Oriente, ¿no? Ellos habían estudiado, dice Elena White, las profecías y habían descubierto de la estrella. Se dejaron guiar por la estrella, ¿no? Porque habían estudiado las profecías. Y vinieron y sorprendieron al preguntar, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y todos estaban en ignorancia en cuanto a eso, ¿no? Los que debieron de haber escudriñado, ¿sí? Los sabios de judíos que debieron de haber conocido las profecías a fondo, no las sabían, ¿no? El rey Herodes enojado, perturbado, que hay otro rey. ¿Dónde dice que va a haber otro rey? Y entonces mandó que revisaran las profecías. Bueno, se dieron cuenta que ahí estaban, ¿no? Hasta el lugar donde iban a nacer y todo. Sí, Pero sí. ellos estaban en ignorancia. Y entonces los reyes, o los magos de Oriente, los sabios de Oriente vinieron siguiendo eso, la señal. Y dice que cuando llegaron, entonces vieron al niño Jesús con sus padres y le adoraron, ¿no? Los dos grupos, los pastores sencillos y los magos de Oriente, los sabios, los dos grupos le adoraron. Porque los dos grupos reconocieron que ese bebé era el Hijo de Dios, Ujú. ¿no? Emmanuel, Ujú. Dios con nosotros. Así que desde recién nacido, el Señor da clases. Y esta clase fue bien aceptada por gente humilde, por gente sencilla y por sabios. Y al reconocer eso, le adoran. Creo que nosotros también debemos contemplar a Jesús, el gran Maestro, y adorarle por las grandes lecciones que Él nos ha dado. Y ojalá que nosotros también, ¿verdad?, en respuesta al recibir su educación, ¿verdad?, sus enseñanzas, podamos adorarle también. Correcto, la verdadera educación justamente nos lleva a eso, ¿no, pastor? Pues uno de los objetivos más grandes de la educación es restaurar la imagen de Dios. Y esa fue la misión en la vida, esa fue la misión de Jesús, transformar a los seres humanos, darle a este mundo la imagen correcta de nuestro Dios. A través de su vida Jesús nos mostró métodos de enseñanza que hoy siguen siendo muy buenos, muy valiosos. Y sin embargo, pues también faltaba el otro lado, ¿no? Tener alumnos dispuestos a aprender. En este sentido, Jesús ya ha hecho todo para que nosotros seamos salvos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos reaccionar como los fariseos y los saduceos? ¿Podemos ignorarlo? Decir, no, Él no es el Mesías, el Salvador. ¿Podemos reaccionar como Herodes? ¿Atacarlo? ¿Tratar de destruir su mensaje y su propia persona? ¿O podemos reaccionar como los pastores? Estar dispuestos a aprender, estar dispuestos a darle lo mejor de nuestras vidas y atender sus mandamientos y su palabra. Pastor Abraham. Sí, el pastor decía en el segmento anterior que uno de los rasgos de los buenos maestros, ¿verdad?, o del maestro de maestros, que es el Señor Jesús, era que desafiaba, ¿no? Hacía desafíos. Y creo que en esta lección se nos hace un desafío. Haya pues en vosotros este sentir, Ujú. ¿no? Dios quiere que nosotros podamos aceptar ese desafío, y cada meta que Dios propone también es una habilitación para hacerlo. Es decir, Dios nos capacita para hacerlo, ¿sí? Correcto. Dios nos ve hasta dónde podemos llegar con su ayuda y nos pone desafíos, y hay que ir allá. Allá pues en vosotros es sentir que nuestras relaciones personales, ¿verdad?, con otras personas, pues puedan ser igual que la del Señor Jesús, de humildad, sencillez, y que logremos la reconciliación y que salgamos a promover la reconciliación de la humanidad con el Padre Celestial. Son desafíos que se nos ponen. Aprendamos del Señor Jesús, que vino a eso, vino a demostrar cómo es Dios. Nosotros también podemos hacerlo, podemos dar un buen testimonio, viviendo de acuerdo a su voluntad, ¿verdad?, predicando su palabra y
ofreciendo la reconciliación con Dios. Dios quiere que podamos aceptar esos desafíos que se nos hace ahora. Y eso, Pastor Medina, va a ser elocuente, vidas transformadas, vidas cambiadas. Usted mencionaba que para poder aprender hay que tener el deseo, ¿no? Hay que tener el deseo. ¿Qué hubiese sido de esos discípulos y de tantas otras personas que se encontraron con Jesús si no hubiesen tenido el deseo de aprender? A fuerza ni los zapatos, pastor. Claro. Fuerza ni los zapatos. Por la fuerza no se puede aprender. Al contrario, se genera odio. Y lo que quiere Dios es que nosotros aprendamos a amarlo. Nuestro Dios al que servimos es un Dios de amor. Y Él no nos obliga a aprender. Aprendemos por amor. Uh-huh. Cuando uno aprende por amor, cuando uno aprende algo porque le gusta mucho, cuando está en el sitio que se ilusiona, se apasiona, entonces el aprendizaje es mucho mejor. En este sentido, por eso Jesús vino a revelar al Padre, para mostrarnos que ese aprendizaje es la mejor experiencia de la vida. Muchas gracias, Pastor Medina, gracias, Pastor Abraham Ramírez, Dios les bendiga. Y apreciados hermanos, en esta lección hemos aprendido respecto de Jesús como el gran maestro, la forma, la aproximación, los efectos. Dios quiera seguir ayudándonos para que sus lecciones, sus enseñanzas cobren vigencia en nuestra vida y que seamos plenamente instruidos por el conocimiento del cielo y nos conduzca a la vida eterna. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias por habernos acompañado en este estudio y que tengan una bendición especial de parte de nuestro Dios.